buenas, bienvenidos a una nueva entrega del Cuestionario. Ya sabéis, este programa en el que a través de una charla, esto más que una entrevista es una charla o una conversación con un personaje importante, destacado de la ciudad, tenemos oportunidad de ahondar sobre un tema que nos resulte interesante, pues en la política, en la economía, en la religión o en la cultura. Hoy es el tema del que vamos a hablar, el ámbito municipal en el que nos centramos concretamente es el área de cultura. Va a estar hoy a lo largo de estos minutos con nosotros Carmen Díaz, que es la responsable de este área. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a tu casa porque, bueno, pues estamos en el Museo del Grabado, donde estamos grabando esta temporada, el programa y, bueno, pues ella está al frente de este inmueble, de este equipamiento municipal y del resto, es la que está al frente de la cultura de nuestro municipio desde hace 15 años, nada más y nada menos. Son 17, aunque hubo 2 en el medio, en el que no estaba Carmen Díaz por aquello, bueno, pues del cambio político que hubo en la ciudad, pero 15 años, la cultura está en manos de Carmen Díaz. Hablaremos de ello, por supuesto, hablaremos también de su faceta personal, de su gusto por la historia, de su amor por la docencia. Tendremos ocasión también de conocer cuáles son vuestras inquietudes. Ya sabéis que salimos todas las semanas a la calle con nuestra cámara y nuestro micrófono. Le doy las gracias a nuestra compañera Carmen, hoy es el Día de las Cármenes, porque me ayuda en esta tarea y os damos la posibilidad de que le hagáis una pregunta a nuestra invitada. Así que tendremos también parte de preguntas que llegan desde la calle. Y como hacemos también cada semana, el invitado de la edición anterior, del programa anterior, le deja grabada una pregunta sin saber quién va a ser en este caso, nuestra invitada. Lo mismo tendrá que hacer Carmen al final del programa, dejar una pregunta a ciegas, por decirlo así, a nuestro siguiente invitado. Así que con eso, Carmen, vamos a empezar. Estuvo con nosotros el comisario Rando y fue él quien dejó esta pregunta para Carmen. Pues yo, tirando un poco para mi terreno, le preguntaría ¿cómo percibe Marbella en términos de seguridad? Si considera que Marbella es una ciudad tranquila, segura, apacible, según su punto de vista. Bueno, pues aquella entrevista, aquella charla con el comisario Rando fue justo antes de Semana Santa. Ha llovido mucho y han pasado también muchas cosas en el ámbito de la seguridad, pero esto es algo que lo lanzaba el comisario. Yo creo que todos, Carmen, en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Si nos sentimos seguros en Marbella. Pues yo no me la hago porque realmente me siento segura. Yo creo que te haces preguntas cuando tienes dudas de las cosas, ¿no? Yo me siento en Marbella, yo creo que el ciudadano de a pie, las personas que vivimos de una manera cotidiana, normalizada en Marbella, yo creo que sentimos esa seguridad y yo creo que Marbella es una ciudad segura. También es verdad que ocurren determinados episodios, a veces, que son puntuales y que son propios, creo yo, de una ciudad que está en una zona, bueno, pues de cierto riesgo, ¿no? De cierta presión en el sur de Europa, con África ahí al lado, una zona muy extensa en todo el sur y todo el Mediterráneo, donde entra y sale gente continuamente y todo eso propicia, bueno, pues el mundo está lleno de mafias y de conflictos y de graves problemas. Y esta es una ciudad que está dentro de ese contexto y a veces ocurren cosas, pero yo creo que, al menos yo lo percibo así y la gente que conozco, yo me siento muy segura realmente en Marbella, sí, tengo esa percepción. Yo la verdad que también, yo creo que es algo, y es cierto lo que dices, que percibimos todos lo que todos sentimos. Nos sentamos en una terraza sin ningún problema, dejamos el móvil al lado y mira que nos dicen no lo hagáis, pero no sentimos que vaya a pasar nada y no suele pasar. Y caminas con tranquilidad, sí, a cualquier hora, sí. En fin, yo creo que sí. Como en cualquier otra ciudad. Hablábamos de esa trayectoria de Carmen, de esos 15 años al frente de la cultura local. Se dice pronto, en algunos casos parecerá que fue ayer cuando arrancaba, en otros dirá, madre mía, todo lo que ha llovido. Una breve reseña del currículum de Carmen. Nació en León, es leonesa, estudió en la Universidad de Valladolid, licenciada en Historia. Desde muy pronto empezaste con la docencia, estuvo dando clases durante la temporada de su vida en Alicante. Sí. En el 94 llegas a Marbella, ¿no? ¿Cómo llegas a Marbella? ¿El porqué de una leonesa que estudia en Valladolid, que empieza su carrera en Alicante, acaba en Marbella? Bueno, yo lo único que he tenido claro siempre es que quería ser profesora de instituto. Clarísimo. ¿Desde pequeña? Siempre. Sí. Hombre, desde pequeña. Desde que decidí la carrera que iba a hacer, sí lo tenía muy claro. Yo hice bachillerato de ciencias puras, hasta CO incluso, y en ese momento ya me tuve que plantear cuál era mi futuro y la carrera que tú elegías era un poco la profesión que tú ibas a ejercer.
y me empezó, ya llevaba 1 o 2 años interesándome mucho las humanidades, me parece que eso me explicaba mejor el mundo y a mí misma, y bueno, pues hice un cambio radical. Mira que venías de las ciencias, pero sí, voy con una a mí me pasó también, ¿eh? A mí me pasó vale. lo mismo, sí. Con una oposición frontal de toda la familia, todos y todas. Mi madre era catedrática de matemáticas, mis tías médicos, en fin, mujeres y hombres, todos tenían carreras científicas. Wow. Entonces fue, pero esta chica, ¿qué va a hacer, no? Y hice historia un poco porque no me atreví a hacer filología, porque no sabía nada de latín y griego y me asustó suspender en esas circunstancias. Y bueno, ya alguien me dijo, la historia lo contiene todo. Y es verdad. Entonces, bueno, pues hice historia, muy bien, y luego tuve siempre muy claro que quería bachillerato, no me quería quedar en el departamento en la universidad, porque me parecía que era una investigación muy fría, muy puntual, de cosas muy concretas, y me gustaba esa posibilidad que tiene dar clase en bachillerato de despertar bueno, el interés por asuntos que a mí me parecen fundamentales dentro de la vida del hombre, del humanismo, y eso se hace ahí, ya luego es mucho más complicado, y luego también te permite a ti estar continuamente aprendiendo, teniendo que formarte en esas materias, porque tienes que actualizar la información que vas dando, ¿no? Así que muy feliz, conseguí aprobar las oposiciones de agregada de Historia de Bachillerato. Y bueno, siempre, mira, yo una vez que salí de donde me crié de pequeña, que fue en los Picos de Europa, y sobre todo hice bachillerato en Riaño, en ese pueblo que fue inundado por un pantano, yo ya puedo vivir en cualquier sitio, porque mi paraíso lo perdí, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta viajar y me gustaba, porque desde que llegué aquí se acabó, sorprendentemente. Entonces me movía, di clase en Valencia, en Gandía, en Alicante, y la verdad es que vivía muy a gusto allí, es una gente amable, una ciudad Alicante encantadora, Valencia es una ciudad en aquellos momentos finales de los 80 llena de vitalidad, muy vanguardista y muy interesante. Pero hubo un momento en que necesitaba un cambio y pedí esta zona de Benalmádena a Estepona porque había muchos institutos, por lo tanto era fácil que me dieran a mí y a mi pareja próximos, y bueno, así nos decidimos y me dieron el Victoria Kent, el Instituto Victoria Kent. O sea, casi vinisteis un poco a ciegas. Sí, O sea, no tenías, bueno, habías venido antes sí, a Marbella. conocía a mis padres, tenían aquí, pasaban vacaciones aquí en Marbella y se movían un poco aquí, bueno, pues lo conocía de eso y bueno, pues no me importaba. La otra opción era estar cerca de Madrid, pero bueno, finalmente, por las posibilidades, vinimos aquí. Y bueno, con la idea de estar pues 4, 5 años, 6, ya veríamos, ¿no? Para luego irnos a otro sitio o irme a otro sitio. Pero la verdad es que me enamoré aquí de la ciudad, me enganchó el instituto. Realmente el dar clase en el Instituto Victoria Kent, el alumnado, las familias, me engancharon. Eso es lo que a mí me ha enganchado a Marbella, aquello, ese instituto, me marcó enormemente. Me entregué totalmente, me lo pasé fenomenal dando clase allí, me impliqué muchísimo porque sentía que tenía que hacerlo. Y las familias que allí conocí, el alumnado al que le di clase, pues me fueron enganchando a la ciudad y no me planteaba nada, simplemente seguía, ¿no? Y ya claro, en el 2007, cuando Ángeles Muñoz me propone entrar en las listas, que yo en ningún momento pensé que fuera a salir de concejal, tengo que decirlo, que yo dije sí, pensando que no me iba a llegar. Claro, hay que tener un poco también la circunstancia de aquel año, había que llenar unas listas, se busca, en aquel momento no tenía el Partido Popular el poder, ¿no? Claro, no, tenía muy pocos la estructura, ¿no?, que concejales, tiene ahora mismo. Bueno, y yo tenía muy claro que quería apoyar a Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella, me parecía la mejor opción y por supuesto que yo, cuando me lo pidió, le ofrecí todo tipo de ayuda, porque yo no quería una ayuda tan directa, tan de protagonismo en unas listas. Pensé que no iba a salir, no me preocupó en exceso
Y ocurrió lo que ocurrió y de pronto me encontré pues realmente sorprendida y asustada porque yo nunca pensé que iba a tener a vivir la política desde otro lado. ¿Habías estado antes en política, antes de este No, 2007? ni tenía ninguna intención, me interesaba la política como ciudadana, pero no tuve nunca ninguna intención de entrar en política, ¿no? Entonces entré por esa circunstancia y por apoyar a la que me parecía la mejor opción en ese momento para la ciudad, y estando segura de que cuando pasaran las elecciones me volvería a mi instituto y no pasaba nada, y yo seguiría en mi instituto trabajando, ¿no? Fue una sorpresa enorme, un susto, un cambio de vida también. Un cambio enorme, de vida, ¿no? Pero bueno, pasado el tiempo, fue muy difícil, pero ha sido una experiencia preciosa, muy enriquecedora, y bueno, se lo tengo que agradecer siempre a Ángeles Muñoz, porque ha sido pues años difíciles, duros, pero también muy, muy enriquecedores. 15 años de gestión cultural en un municipio que cuando lo cogisteis, de programación cultural, de estructura cultural, no tenía mucho, tal y como ahora mismo lo concebimos o concibe la gestión cultural, ¿no? Había, lógicamente, movimientos, expresiones culturales que, lógicamente, como en todo pueblo, como en todo municipio hay, pero una gestión cultural tal y como ahora mismo está estructurada la delegación no existía. Bueno, yo creo que quedaban muchas cosas por hacer. Yo creo que Marbella, por lo que me han contado, en los años 80 tuvo una vida cultural intensa, y luego, bueno, pues llegaron años difíciles, y yo creo que había de mucho abandono de muchos años en el patrimonio histórico, en la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, en darle la importancia que debe tener en una ciudad que tiene, bueno, pues una historia muy importante y vestigios claros de esa historia. Y luego lo que yo me propuse es hacer un proyecto cultural a medio largo plazo, donde hubiera una actividad cultural propuesta desde la institución municipal, donde se recogieran pues todas las disciplinas culturales, digamos, ¿no? Existía el Teatro de Marbella, bueno, pues tener una programación que tenía de teatro, ampliarlo a danza, creamos el Festival de Danza enseguida, tener una actividad literaria permanente también en la ciudad, eso se fue consiguiendo también, el cine, existía el Cine Club, bueno, pues mantenerlo y ir ampliando toda esa propuesta, hacer ciclos de pensamiento, de ciencia, en fin, que hubiera un abanico completo de posibilidades para la ciudad de Marbella, en que esos estímulos que yo creo que son necesarios para cada uno de nosotros, culturales, pues no tuviera que viajar nadie a ninguna parte, que está muy bien viajar y visitar otros lugares y asistir a otros acontecimientos culturales, pero que existieran en la propia ciudad, ¿no? Que intelectuales de cualquier disciplina tuvieran presencia en Marbella. ¿De dónde te viene esa pasión por la cultura? ¿Te criaste en un ámbito con libros, Sí. donde se iba al teatro, donde se escuchaba música? Bueno, sí, soy de, digamos que mi familia es una familia que se le daba mucha trascendencia e importancia a la cultura, entonces en la conversación diaria, bueno, pues había la tertulia de libros, de pensamiento, de ciencia, de cultura en general, de política también. Entonces eso era lo habitual y bueno, eres niña, escuchas y luego empiezas a intervenir, pero claro, tienes que intervenir con cierto conocimiento porque si no, no queda bien en el ámbito, por muy familiar que sea, ¿no? Entonces sí que hay eso, yo recuerdo, claro, yo he vivido en un pueblo de pequeña y yo recuerdo de que uno de los momentos más felices era cuando llegaba la caja de libros que se había encargado, por supuesto para mis padres, pero que también venían libros para nosotros, ¿no? De cuentos, de infantiles, luego, en fin, todo eso yo lo he vivido siempre como una felicidad, ¿no? Y yo sí pensaba, igual no de una manera muy elaborada, pero siempre he pensado que la cultura es realmente el elemento que explica y transforma la sociedad, ¿no? Y cuando hablo de cultura hablo de una manera muy amplia, porque en la cultura están actividades creativas, actividades de pensamiento, en fin, un científico
para mí es también un gran creador, ¿no? Porque tiene que utilizar la intuición, la imaginación, partiendo de una serie de conocimientos, lo mismo que hace un artista plástico, tiene una tradición y sobre esa tradición rompe o continúa, en fin, y el pensamiento lo mismo. La diferencia quizá con algunas disciplinas culturales humanísticas es que bueno, pues la literatura de hace 2500 años es tan actual ahora mismo, la buena literatura, como la que está escrita. Quiero decir que tú coges un libro de Horacio, un poema de Horacio, Carpe Diem, o de Virgilio, o una obra de teatro griega, ¿no? o latina, y te sirve ahora mismo como ser humano, ¿no? Sientes que te interpela, que te hace las mismas preguntas que probablemente le sucediera al que la leyó en aquel momento hace 2500 años o 2000 años. Eso con la ciencia, pues hay una historia, pero evidentemente la ciencia tiene que ser siempre actual. Sin embargo, hay otras disciplinas que tienen, que por su conformación, pues son igual de útiles, digamos, entre comillas, cuando se hicieron que actualmente. Es esa diferencia. Pero al final, todo eso es lo que mueve el mundo y lo que nos explica, ¿no? Y a mí me parece que cuando uno empieza a educarse a sí mismo en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezas a separarte un poco de la educación que te han dado en tu familia y empiezas a conocer el mundo por ti mismo y te empiezas a hacer preguntas, lógicamente. Bueno, pues esa respuesta no solamente viene de ti, de todo lo que lees, de todo lo que vas observando. Entonces yo creo que todo eso te ayuda a vivir con mucha más consciencia y con mucha más vitalidad, fuerza y a veces felicidad, ¿no? Ya sabéis que en este programa no solo pregunto yo, no solo propongo yo los temas, sino que también vosotros, a través de esa cámara en la calle. Así que vamos a empezar a escuchar cuáles son esas cuestiones que los ciudadanos tienen que lanzarle a nuestra invitada de hoy. Me gustaría saber cuál es el edificio más histórico de aquí. El edificio más histórico de aquí. Supongo que se referirá al más antiguo, sí, o el que tiene más años, ¿no? Yo creo que un edificio que es emblema de Marbella es el castillo. Hay muchos edificios porque Marbella tiene muchas piedras que nos cuentan cosas, ¿no? Las Torres Almenara, los trapiches, pero yo creo que el castillo de Marbella es el que explica realmente el casco antiguo y el que explica, por tanto, la ciudad de Marbella, y además, no solamente, aunque su construcción es de la época hispano-musulmana, ahí hay también una pisada anterior del mundo romano que también fue importante en Marbella. Yo creo que el castillo es el emblema histórico de Marbella, creo. En todos estos años también, Carmen, estamos hablando mucho de cultura, también lógicamente que hablar de patrimonio, se ha peleado, se ha invertido para que muchos de estos edificios históricos se recuperen, sí. El Hospitalillo, el Trapiche de Guadaiza, la Alcolera, el Trapiche del Prado, lo tenemos próximo el proyecto ya, que ha costado un montón, pero sí, está en marcha. Y eso claro, va a ser el castillo, el propio castillo también. Sí, el castillo, el plan director, sí, que primero se encargó, luego se empezó a desarrollar en el 11, en el año 11, se han hecho excavaciones, ahora vamos a empezar otra excavación, se ha consolidado, en fin, nos queda otro proyecto, cuando terminemos la excavación que se va a hacer ahora en el castillo, haremos un nuevo proyecto para continuar, que sea visitable, que haya rutas dentro del castillo, en fin, yo creo que se ha hecho mucho también en la Villa Romana, en la Basílica, que quedan cosas por hacer, siempre quedan cosas por hacer, pero bueno, se ha sido constante, que yo creo que eso es lo importante, ser constante en algo para ir viendo ese crecimiento de ese muro que cada uno vamos poniendo una hilera, ¿no? Y lo mismo ha pasado con las actividades culturales, bueno, pues hemos ido poco a poco, ahora estamos en pleno Festival Mar Poética, ¿no?, de poesía, un festival ya reconocido en toda España como uno de los más importantes desde el punto de vista literario. Bueno, pues empezamos con recitales de poesía en el 2008, que traíamos un poeta al mes y que al principio pues igual iban 10 personas a los recitales, pero fuimos muy constantes y fue creciendo, y hubo un momento en que sentimos que la ciudad estaba madura para dar el paso hacia un festival, y así un poco con todo, ¿no? Yo creo... ¿El Mar Poética es un poquito la niña de tus ojos, Carmen? ¿O es una percepción que tengo yo errónea? No, quizás sí, porque
Porque quizá de todas las disciplinas artísticas, la literatura en general a mí es lo que más te gusta, de ¿no? todas las disciplinas, a mí me gusta todo lo que me estimula, ¿no? Lo que de pronto, lo que te hace pensar, lo que te zarandea. Yo digo que leer un libro que te deja igual que cuando has cogido la primera página, pues no es un libro que me interese verdaderamente. Hay libros que te entretienen, que están bien para pasar el rato, pero a mí me interesa lo que me golpea, ¿no? Lo que me hace cambiar, lo que me transforma. Y en ese sentido, a mí me llega mucho más la palabra, la literatura me afecta quizá más que otras manifestaciones artísticas, aunque nunca se sabe en qué momento te puede interesar o cuando conoces algo, ¿no? Y dentro de la literatura, pues yo siempre he creído y de todas las artes, que en eso opino como los griegos, que la creación pura, auténtica, es la de la poesía, porque es muy esencial, porque crea según nombra, ¿no? Quiero decir que una novela describe y recrea un mundo a través de mentiras, pero que es una gran verdad lo que al final te cuenta, ¿no? Pero la poesía está creando, es como un dios, ¿no? El poeta, que son momentos mágicos y está como inventando, cada palabra está inventada de repente y crea imágenes que te están dando una idea del mundo totalmente nueva, ¿no? En ese sentido creo que sí es la creación más pura y a partir de ahí, bueno, pues la palabra ya crece hacia cualquiera de las manifestaciones. Carmen, ¿escribes? Bueno, sí, pero en fin. Pero para ti. Para mí, por supuesto. Pero escribes, ¿no? Me gusta, sí. ¿Y algún día publicarás algo o no? ¿No lo crees? No lo creo. Bueno, en fin, no creo yo. No, yo creo que... Es que es difícil, te lo pregunto porque leer tanto, consumir tanta poesía o literatura y no crear la propia, sea desde un punto de vista artístico o solo terapéutico, es difícil, ¿no? Tiene que brotarte, ¿no? También. Bueno, yo creo que escribir, lo que sea, pero ponerte a escribir, yo creo que es un buen ejercicio para desarrollar muchas cosas, para conocerte mejor y para conocer mejor, porque te obliga a pensar. Al tener que nombrar con palabras, tienes que pensar también en qué quieres, cómo lo quieres decir y qué quieres decir, y tanto el qué quieres como el cómo es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejercicio para todos y requiere serenidad, tranquilidad, requiere tiempo, sobre todo silencio y tiempo, algo que hoy en día no está muy de moda y que yo creo que necesitamos todos. Pero niña bonita la poesía en ese sentido, que creo que a pesar de lo que yo creo que es la poesía, es el alma un poco olvidada de la literatura, ¿no? Todo el mundo prefiere leer en general una novela y otras cosas. Entonces me parece que hay que cuidarla más. Mar Poética es un festival que no es solamente de poesía, es de lo poético y de ahí se abre a un festival literario y un festival de pensamiento y hasta científico en un momento dado, ¿no? Pero hay que partir de algo esencial y en ese sentido creo que hay que cuidar la poesía. Y es realmente sorprendente ver a lo que se ha llegado con Mar Poética. Ya no solo que tengamos los grandes nombres, ¿no?, de la poesía y de otras muchas disciplinas que se asocian con la poesía. Recuerdo, ¿no?, en la inauguración, ¿no?, tener a Poveda, ¿no?, o la clausura que tendremos también maravillosa de Mar Poética, sino que haya colas para recoger las entradas para los diferentes actos y actividades, que se llenen los diálogos poéticos, sí, como se llena, de decir que ha habido en la afición, en la ciudad, un crecimiento muy grande también. Yo creo que eso lo explica simplemente la constancia. Yo creo que cuando crees en algo, y yo creo verdaderamente en la cultura y en su papel en la vida de las personas, pues lo único que hay que hacer es ser constante, saber lo que quieres hacer y hacerlo, y ser constante en eso, ¿no? Y a base de trabajar eso, bueno, pues vas ganando a gente hacia esas actividades culturales, ¿no? Que el Mar Poética o Mar Científica, ¿no?, también, que me parece un festival que está empezando, pero que yo creo que hemos traído siempre ciclos de pensamiento científico, pero creo que tenga un apartado independiente como festival de ciencia, pues creo que es enormemente importante también. Vamos a escuchar otra de esas preguntas que nos llegan desde la calle. ¿Qué actividades se podrían hacer en Marbella para conocer el patrimonio?
porque yo soy de aquí, pero a lo mejor hay muchas zonas o parte de la cultura que no conozco y me gustaría saber más sobre la cultura de donde vivo. Algo que hemos comentado, ¿no? Que quizá no todos los ciudadanos, al principio hace referencia, por ejemplo, al Museo del Grabado, ¿no? No todos los ciudadanos conocen el Museo del Grabado, no todos los ciudadanos han estado en la Villa Romana. Es algo que también y mucha gente desconoce. Hay visitas guiadas, por ejemplo, cada fin de semana. Sí. Hay muchas actividades que se están haciendo para precisamente lo que decía este muchacho, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho ahí un trabajo muy importante. Yo creo que toda persona ya adolescente o de 20 y pocos años se ha pasado por colegios e institutos públicos de la ciudad. Todos han tenido que visitar el casco antiguo, pero con una explicación histórica, la Villa Romana, todos los yacimientos arqueológicos, las Torres Almenaras, porque sí que hay un trabajo año a año de divulgación de todo el patrimonio dentro de los centros públicos de colegios e institutos, ¿no? Luego, yo pienso que eso facilita ese conocimiento. Cuando yo llegué al Instituto Victoria Kent en el año 94, yo sabía que aquí había, bueno, pues una serie de yacimientos y de restos históricos, y me interesaba sobre todo la basílica paleocristiana, porque bueno, es única en España esa basílica con dos ábsides, ¿no? Y claro, yo venía con muchas ganas y me acuerdo que un día, pues sería recién llegada en el primer curso, pues le dije a mis alumnos, tenemos que ir a visitar la Villa Romana, pero sobre todo la Basílica Paleocristiana, porque aquí tenéis una basílica que es única, que sí, tiene los dos ábsides enfrentados, igual que las del norte, y todos me miraban como diciendo, ¿pero de qué me estás hablando? No tenían ni idea. Entonces, bueno, yo creo que eso se habrá superado, pues porque cada año hay toda una serie de visitas guiadas a lo largo de todo el año que van eligiendo los centros, y yo creo que eso existe. Luego, pues yo creo que eso el alumno que ha ido a visitarlo comentará en su casa. Lo que pasa es que nos cuesta mucho ser viajeros en nuestra propia ciudad. Ojalá todos, porque cuando viajamos a cualquier ciudad... Lo visitamos todo. Lo visitamos todo. Y cuando estás en tu ciudad, no te tomas... dices, bueno, voy a visitar mi ciudad, ¿no? Luego paseamos, porque el casco antiguo de Marbella es de los más bellos que yo conozco, y está lleno de piedras que te dicen cosas, ¿no? Entonces, es ese silencio y esa contemplación de la que yo te hablaba, es que hay que mirar, que hay que escuchar, ¿no? Que vamos un poco con orejeras por la vida y vas al objetivo definitivo y no te das cuenta de los sitios por donde pasas, ¿no? A mí me parece increíble que la gente pase por esta calle y no se le ocurra decir, ay, voy a entrar a ver qué hay aquí, ¿no? Esa curiosidad por tu ciudad, ¿no? Pero bueno, seguimos intentando. Antes de hacer la pausa, hemos escuchado otra de las preguntas que llegan desde la calle. Hay muchas veces, yo que soy joven, que hay mucha participación, por ejemplo, en los teatros y muchas actuaciones y mucho todo, y yo no me llega información como para poder ir, y entonces, ¿cómo podría averiguar más sobre esos tipos de actividades para que yo me pueda involucrar más en cosas de la cultura? Cómo enterarnos de las cosas. Sí, pues es una ciudad muy complicada porque tiene muchos centros, ¿no? Y tiene muchos círculos ciudadanos diferentes, que es difícil que conecten. Pero mira, ahora tenemos desde hace ya varios meses un número de teléfono de WhatsApp, que simplemente tú lo grabas en tu móvil, mandas un mensajito de hola nada más, y semanalmente desde la Delegación de Cultura te mandan automáticamente, no tienes que volver a hacer nada. Entonces te mandan semanalmente toda la información de toda la actividad cultural que hay. Yo creo que eso ya más fácil que eso no hay nada, ¿no? Y te mandan no solamente lo semanal, porque a veces hay ciclos que duran un mes o mes y pico, y te mandan el PDF con todo el ciclo. En fin, yo creo que esa es la mejor manera. Esperemos que la gente ahora se entere de cuál es ese número, que yo no me sé, lo siento, no te lo puedo decir, yo lo tengo en mi móvil, pero no me sé el número, pero grabando ese número en tu teléfono, en contactos, y mandando un hola, automáticamente te llega. Bueno, y esta chica que es joven, que en las redes sociales siga los perfiles de la Delegación de Cultura, que últimamente también estáis trabajando muy bien. A mí me sorprende que la gente diga, si tenemos la ciudad llena de carteles y banderolas, sí, pero bueno.
Cuesta, pero hay que hacer un esfuerzo para enterarse de las cosas, está así, no queda otra. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con Carmen Díaz. Seguimos charlando con Carmen Díaz en nuestro cuestionario, hablando de cultura, de patrimonio, de aficiones, de gustos. Bueno, pues yo creo que hacía falta, ¿no?, dedicarle un ratito también a hablar de la cultura. Que seamos también, Carmen, un poco justos, ¿no?, con nuestra propia ciudad, con lo que tiene que aportar Marbella, con lo que tenemos como ciudadanos en Marbella. A mí muchas veces nos pregunta la gente, nos llaman o a través de redes sociales nos consultan, y cada vez que oigo que es que en Marbella no hay nada, a mí me da un escalofrío y claro, nosotros no somos imparciales porque conocemos, no es nuestra obligación, ¿no?, saber y conocer lo que hay en Marbella, pero es que en el ámbito cultural hay mucho en Marbella, continuamente durante todo el año, y claro que digan eso, a mí me da un escalofrío. Yo ya pienso que a vosotros os debe dar un parraque. Bueno, a mí me duele muchísimo, claro, porque no se corresponde con la realidad, porque hay teatro, pero hay teatro de adultos, hay teatro para niños, hay teatro para colegios e institutos, hay artes escénicas de danza que yo creo que pocas ciudades tienen el nivel que tiene aquí el Festival de Danza, con danza que puedes ver a gente que no ves ni en Málaga. O sea, si viene gente de Málaga a nuestro Festival de Danza, porque vienen propuestas que no van a Málaga, ¿no?, normalmente. Tenemos ciclos literarios permanentemente, tenemos ciclos de pensamiento, pero que viene gente importantísima, en fin. Entonces, este museo, con todas las propuestas también que hace el propio Museo de Artes Plásticas, y luego Cineclub, que quizá es lo que más conoce la gente, porque claro, lleva muchísimos años, lleva desde los 80 funcionando muy bien, ¿no? Pero que yo creo que hay una actividad cultural muy intensa y que genera el propio ayuntamiento a través de la Delegación de Cultura, pero que también la propia ciudad genera su propia cultura, y hay muchas exposiciones de grupos de artistas y de grupos, presentaciones de libros de gente de Marbella, hay muchísimas cosas que produce la propia ciudad. Entonces yo creo que es una ciudad muy viva culturalmente, y sin embargo siempre estás escuchando es que no hay nada, es que como si fuera una ciudad ensombrecida para la cultura. Yo entiendo que es una ciudad que tiene una potencia turística, que lo digo siempre, tan fuerte, que ensombrece y anula otras manifestaciones, pero si tú vives aquí, tienes que vivir la ciudad. ¿Cómo no captas todo ese movimiento que existe, ¿no?, y todas esas posibilidades que tienes de escuchar pues 1000 propuestas a lo largo del año? Yo creo que todas las semanas hay cosas interesantes. Hagamos un esfuerzo, es verdad, como decía justo antes de esa pausa, Carmen, hay en Marbella muchos núcleos entre Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, Las Chapas, todas las urbanizaciones, claro, que es lógicamente muchas veces en muchas de ellas, por ser tan grandes, son casi mini pueblos esas urbanizaciones, que lógicamente a lo mejor sienten lejos, ¿no?, el núcleo donde está el Museo del Grabado, donde está el teatro, lo sienten como muy lejos, aunque cuando se enteran y gusta algunas de esas propuestas también vienen, ¿no?, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo quizá por eso, ¿no? Claro. Luego también, algo interesante, Carmen, que has dicho, es la propia cultura que genera la ciudad, es decir, no toda la cultura la tiene que generar el ayuntamiento, nada más lejos de la realidad, sino que hay... No, sería una ciudad pobre si fuera así, claro, y no es cierto. No es cierto, hay una propuesta privada, por decirlo así, muy potente en arte, en música, literatura, en todo. Y yo creo, y eso es una de las razones por las que también en una institución pública tiene que proponer y dar al ciudadano muchas propuestas culturales, porque todo eso estimula la propia creatividad de una ciudad, ¿no?, y de eso van saliendo manifestaciones. Y yo creo que sí que hemos ayudado desde la Delegación de Cultura con ese trabajo intenso en distintas actividades culturales que ha ido generando afición pues a muchas actividades culturales que el propio ciudadano genera, ¿no? Vamos a escuchar más preguntas que llegan desde la calle, que no se nos quede ninguna en el tintero, así que vamos a continuar. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Quería saber
¿por qué en Marbella no tenemos el mejor teatro del mundo, ya que Marbella es la mejor ciudad del mundo? Bueno, el mejor teatro del mundo. Yo creo que tenemos un buen teatro, al que pueden venir compañías de teatro y que les encanta. Lo importante creo que es el contenido. El teatro, bueno, pues tiene un número de localidades, yo creo que adecuada para la ciudad. Hemos hecho obra en el teatro y tiene un gran escenario. Las obras de teatro que giran por toda España vienen aquí. La danza también. Es verdad que para grandes compañías, como la Compañía Nacional de Danza, que ha venido varias veces, o el Ballet Flamenco de Andalucía, bueno, pues a veces algunas de sus propuestas se quedan cortas en ese escenario, ¿no? Bueno, pues es verdad que podíamos tener un teatro más grande, pero yo creo que no me fijaría tanto en el continente, sí en el contenido, ¿no? Lo importante de un teatro, que sí es importante tenerlo y que sea estupendo, pero yo creo que tiene una actividad, tiene un escenario y un equipo técnico extraordinario. Yo creo que lo más importante es el contenido, verdaderamente. Más que las dimensiones, ¿no? Hombre, si fuera minúsculo lo entiendo, pero tiene un tamaño... Tiene un tamaño medio, ¿no? Normal. Pues para teatro, perfecto. Para danza, para algunas, no compañías, sino para algunos montajes, ¿no? No técnicamente, sino por las dimensiones del escenario. Para teatro, perfecto. Que tuviéramos un teatro mucho más grande y no se llenara el patio de butacas en cada representación, sería también algo preocupante. Ojo. Yo creo que de verdad que el teatro está bien. ¿Cuántas localidades tiene el 475. 475, son las 500, que está bien. Está bien. Y como digo, que para teatro es perfecto. Para danza se queda un poco escaso. Para algunas cosas. ¿Se ha planteado, Carmen, en estos 16, 15 años hacer otro teatro, crear un auditorio, algún equipamiento de artes escénicas diferente, distinto? Se ha hablado, porque es verdad que si Marbella tuviera otro teatro, que fuera auditorio también, con un escenario más grande, bueno, pues también la propia ciudad genera muchas necesidades, ¿no? Digo que no solamente lo que nosotros queremos traer de programación, sino que tenemos que hacer hueco a muchas actividades que produce la ciudad, y que hay que compaginar el espacio de programación y el espacio para la propia ciudad. Bueno, pues sería más fácil compaginar todo eso, ¿no? Carnavales, cantidad de asociaciones que hacen teatro, los grupos de teatro que hay, coros, en fin, muchas cosas. Bueno, pues sería otra posibilidad. ¿Por qué no? Y se ha hablado, pero Marbella es una ciudad que es complicada para encontrar suelo, en fin. Sí, no, fácil no es. Nada de eso. Pero yo no me quejaría del teatro que tengo. No es ahora mismo una de las... Yo no lo veo. De los retos, no está ahí, ¿no? Yo vuelvo a decir, el teatro está muy bien técnicamente y está muy bien de tamaño y tiene un escenario estupendo. Para teatro, perfecto. No hay ninguna compañía de teatro que no pueda venir a Marbella o que no haya venido por el teatro de Marbella. Todas vienen. Hasta recuerdo la obra aquella Urtain, que fue una maravilla, que se montaba sobre el propio escenario, había público, no hubo ningún problema para que los actores trabajaran dentro del escenario y hubiera unas gradas con público dentro del escenario. Es decir, que ninguna compañía de teatro existente tiene ningún problema, ni técnico ni de tamaño, para venir a Marbella. Y de hecho, viene. Y el único problema es algunas propuestas, algunos montajes de danza, algunos. Sí, que tenemos a lo mejor unas dimensiones más grandes y bueno. Entonces, bueno, yo creo que ese no es el problema. Perfecto. Vamos a continuar con más preguntas, a ver qué proponen los ciudadanos. Pues me gustaría preguntar si tiene en mente mejorar la oferta cultural para niños. Oferta cultural para niños. Ay, que se nos queda el teatro muy vacío muchas veces con las... Todos los meses hay propuestas teatrales para niños los domingos o por la mañana o por la tarde, y nos cuesta mucho llenar, y hacemos propuestas muy, muy potentes. Es decir, no programamos cualquier cosa, sino que nos preocupamos mucho de que las propuestas encandilen de verdad por su calidad a los niños, las niñas y las familias que vayan. Pero es que no solamente es en artes escénicas, porque en danza siempre metemos cosas también para niños. Y en la biblioteca, todos los meses,
Hay actividades para niños por la mañana con los colegios, concertadas con colegios, para que vayan a conocer la biblioteca, cuentacuentos y muchas actividades. Una vez al mes, por las tardes, los viernes, hay también una actividad de fomento de la lectura para niños. Todas las actividades que hace la delegación, todas tienen alguna ramificación para los niños, porque entendemos que hay que formar poética, tiene su apartado también para los más pequeños y para los adolescentes. Y cuando no es con los colegios, cuesta. Es decir, cuando tiene que salir de las familias, ir el domingo... Talleres, en la Feria del Libro hacemos multitud de talleres. Es decir, siempre estamos pensando, nosotros programamos para toda la ciudad, y dentro de la ciudad creemos que es enormemente importante los más pequeños y los adolescentes, porque tienen que formarse en artes escénicas, en literatura, en pensamiento, pero solo aquello que concertamos con colegios y con institutos, que hay una gran actividad y una gran participación, nos cuesta trabajo esa participación. Igual es que las familias no se enteran adecuadamente. Hay que seguir. Aunque en la biblioteca llenamos cuando... Sí, bueno, la biblioteca, Carmen, ha sido un gran revulsivo también para la ciudad. Es más que una biblioteca únicamente, es un nuevo centro cultural, con una estructura muy chula, donde las propuestas también quedan muy vistosas, muy agradables, y que bueno, también está funcionando. Muy bien, ese programa funciona. Sí, tenemos esa biblioteca eso sí era una necesidad, y bueno, ha sido un éxito. Y la biblioteca es lo que queríamos que fuera, no solamente un lugar donde contiene libros y tú vas en silencio a leer o a estudiar, sino que lo que queríamos fuera un centro de encuentro, un ágora donde se pudieran hacer tertulias, donde se hablara de cultura, y desde luego tenemos pues yo creo que 8 clubs de lectura mensuales, también para niños, para adolescentes, para adultos, y tenemos actividades para todas las edades todos los meses. Una gran actividad que nosotros proponemos, y también que uno puede llegar allí y proponer lo que quiera. Carmen, repasando tu trayectoria en la primera parte del programa, hemos hablado un poquito por encima de la parte política, de la faceta política. Hubo un momento en esos años de tantísimo estrés que decidiste parar, la actividad política, ¿no? Hubo que parar, hubo que frenar. No era la política lo que más te gustaba. De hecho, bueno, Carmen, aparte de la gestión propiamente de estas áreas municipales, fuiste portavoz también municipal, es decir, que había una parte del partido, de contienda, de partido fuiste, ¿no? Sí. De contienda política, con el que yo notaba que no estabas especialmente a gusto, no era tu sitio. Lo hacías, no lo hacías mal, pero no era tu sitio. Bueno, yo estuve 2 legislaturas y estuve a gusto. Y bueno, era una responsabilidad que tenía. Si salí concejal, tenía evidentemente que cumplir lo mejor posible, no solamente con una gestión, sino con una comunicación política. Y lo hice lo mejor que pude. Es verdad que una vez que, aunque se ganaron las elecciones, Ángeles Muñoz ganó las elecciones en 2015, faltó un concejal para la mayoría absoluta y no pudo gobernar. Entonces bueno, pues yo me volví a mi trabajo porque, en fin, me parecía que era lo normal, ¿no? Que si no podía estar desarrollando mi trabajo en una delegación, que lo normal era volverme al instituto. Intenté compaginar mi trabajo en los plenos, no una vez al mes, en los plenos municipales, como concejal de la corporación, con mi trabajo en el instituto, pero hubo un momento en que me costaba mucho, que me empezó a angustiar, porque, bueno, soy una persona que me entrego mucho a lo que hago, porque esa es la manera también de disfrutarlo, ¿no? Entonces estaba cada vez más metida en cosas en el instituto, en proyectos con el alumnado que tenía, y casi era como una molestia, no me encajaba, me daba la impresión de que casi iba allí a sentarme y poco más, y me sentía incómoda, ¿no? Entonces, bueno, consideré que ya mi etapa política había acabado y que volvía a mi trabajo, al que yo había elegido y en el que disfrutaba también mucho, ¿no? Y bueno, y ahí ya me dediqué a eso y pensé que nunca más iba a volver a este trabajo. Vuelve el Partido Popular 2 años después, en el 17. Septiembre del 17. Pero no vuelves como concejal, no vuelves como política, entre comillas, sí vuelves como directora del área.
Es decir, no quisiste, no sé si Bueno. fue decisión tuya o decisión Bueno, en del ese momento partido. no podía venir de otra manera porque yo no era concejal, yo había dimitido como concejal, por Cierto. lo tanto no podía entrar de otra manera que como directora, ¿no? Bueno, me resistí un poquito porque yo de verdad que no pensaba nunca más, había hecho mi trabajo y ya está, y le tocaría a otros continuarlo. Y yo estaba feliz en el instituto y con muchos proyectos para desarrollar, aparte de dar las clases, ¿no? O sea, te adaptaste muy bien cuando volviste Muy bien, de nuevo fue a tu muy faceta bien, docente. muy bien. Bueno, al principio me parecía que no trabajaba. Ay, tenía tiempo libre, en Claro. fin, lo disfruté y luego disfruté mucho con el alumnado de nuevo y me metí de lleno. Y en el 17, cuando se produjo la moción de censura, bueno, pues la capacidad que tiene Ángeles Muñoz de que como, en fin, me convenció, me costó y lo pasé regular al principio porque me costó volver a coger otra vez el ritmo y empezar a trabajar y a renovar y a construir de nuevo. Me costó, pero bueno, me metí de lleno, trabajé muchísimo, el primer año fue enormemente duro y bueno, luego como tú misma te vas liando sin darte cuenta porque van surgiendo proyectos, porque terminas uno y dices, bueno, ahora hay que completar con esto, yo mismo me voy animando, yo misma me voy generando nuevas inquietudes, ¿no? Y bueno, pero habrá algún momento que parar, claro, porque ya, en fin, estoy en edad de jubilación. Pero no, bueno, todavía no. Pero la faceta política no la recuperaste, sí la de gestión. Sí, la de que gestión. la gestión sí, la política No. la dejaste ahí. Yo reconozco que ha habido un cambio de modos políticos y de formas y de hacer política desde la crisis del 8, pero que fundamentalmente se empezó a generar ese cambio alrededor del 15, ¿no? 14, 15, 11, pero que cuando se empezó a vivir de una manera, y todavía estamos ahí, ¿no? Entonces yo esa polarización tan extrema, ese huir de la concordia y la conciliación para estar permanentemente en la pelea, yo soy de las que piensa que somos mucha gente en el mundo, y evidentemente tenemos que pensar de maneras distintas, que igual queremos llegar al mismo sitio desde modos diferentes, pero que hay que hablar e intentar conciliar posturas y llegar a acuerdos, ¿no? Manteniendo incluso posturas diferentes, ¿no? Y yo esta manera de estar lanzándose continuamente insultos y que parece que es irreconciliable, me parece todo ficticio y me parece, no me reconozco en esa manera, bueno, no estoy preparada para ello, creo que es muy difícil moverse en esas aguas y yo no lo sé hacer. Bueno, de momento, donde te están moviendo, las aguas que te están moviendo, va bien la cosa, o por lo menos esa es la sensación. Es verdad que no es por regalarle a Carmen los oídos, que no me gusta hacerlo con los invitados, pero en el ámbito cultural todo el mundo está feliz de que Carmen Díaz está al frente del área de cultura. Bueno, habrá de todo. Bueno, pues a lo mejor hay poca gente que... No lo sé. Pero es algo Porque bastante unánime. a veces solo te cuentan lo bueno. Y la gente que tiene algo negativo igual no... Bueno, A que nosotros no nos importa. acercan sobre todo para quejarse, No importa. la verdad. Yo de cualquier manera intento hacer pero quiero decir que- lo mejor posible lo que hago, eso sí. Que yo creo que puedes estar satisfecha. Gracias. Siempre se puede hacer más, por supuesto, y mejor. Y No en sé, eso se yo está. más no sé si puedo, ¿eh? De cantidad, no. Creo que nos queda una pregunta todavía de la calle para cerrar el ciclo de las 6 que tenemos en cada programa. ¿Puede ser que la cultura puede ser un reclamo para el turismo de Marbella? Cultura y turismo. Bueno, pues Interesante yo soy binomio. muy particular y lo vas a escuchar. Una cosa es el turismo y el entretenimiento y otra cosa es la cultura, que es transformación y pensamiento. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, la cultura puede ser entretenimiento, y lo es en la mayoría de las ocasiones, pero no es solo entretenimiento. Entonces, unir cultura y turismo permanentemente puede llevar a convertir la cultura en solo una manifestación cotidiana de entretenimiento, y yo creo que la cultura es mucho más que eso. Dicho esto, pues por supuesto que muchas de las actividades culturales, por ejemplo el patrimonio histórico,
Bueno, yo creo que Marbella es lo que es y viene la gente que viene a Marbella por la belleza de la ciudad. Y la belleza de la ciudad, por supuesto que está en su paisaje, no hay duda, pero también está en ese casco histórico, en la historia. Y yo creo que la sensación que produce Marbella, que yo creo que da una sensación de relax, cadenciosa, de serenidad, yo creo que eso lo da la historia de la ciudad y lo da el paso de 1000 generaciones generando lo que hoy es Marbella, ¿no? Entonces, de algún modo, todo eso está ahí y atrae al turismo, por supuesto. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá y no hacer cultura en función de una atracción de turismo. ¿De viajero? Pues sí, pero que la cultura dejarla como un puro entretenimiento, pues a mí me parece muy peligroso. Esto también, ya para ir concluyendo, sale colación también un poco de algo que estamos viendo en otros puntos, incluso de la propia provincia de Málaga, de las grandes franquicias culturales. Se ha creado en el mundo de la cultura, mucho con los museos, pero pasa con los teatros, pasa con varios ámbitos de la cultura que se han quedado como franquicias, y parece que si no tienes una de estas franquicias culturales, en el ámbito de la cultura no eres nada, o no tienes nada. Sí. Marbella no ha caído en eso de las franquicias culturales, sí han caído otros municipios, caído nada despectivo, pero han apostado, ojalá por eso. Tuviéramos una franquicia que quisiera darnos mucho dinero. Ahora, siempre y cuando... No, las franquicias se pagan, es al contrario. Tú pagas un dinero importante por tener a fulanito o menganito en la puerta de tu museo del grabado, ¿no? Pero si nos pagan bien... Pagar, por supuesto que no, ahora si nos pagan por tener ahí un cartelito, eso podría estupendísimo, sin condicionante ninguno para luego el contenido de esa programación. ¿Y se ha pensado en algún momento traer a Marbella proyectos que, por ejemplo, han llegado a Málaga o incluso a Estepona, museos a los que se les paga un canon y abren una sucursal en el municipio? ¿Se ha planteado esto? Vamos a ver, Marbella tiene un museo extraordinario que yo siento que la gente no lo reconozca, pero el Museo de Marbella, el museo donde estamos, el Museo del Grabado, tiene una colección extraordinaria, se puede estudiar toda la historia contemporánea, el arte contemporáneo español y del mundo, en todas las tendencias desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX y del XXI, están en este museo y están contenidas y tú lo puedes estudiar. Otra cosa es que no quieras hacer el esfuerzo de conocerlo o lo desprecies porque está en tu ciudad. Yo no voy a criticar lo que hacen otras ciudades, yo creo que Marbella no lo necesita ahora mismo. Aquí tenemos Picasso, tenemos Dalí, claro, tenemos Goya, tenemos pues todos esos nombres que a todo el mundo le suenan, ¿no? Y luego, bueno, está pendiente una ampliación del Museo del Grabado que va muy bien y que ampliará pues el espacio del museo, que permitirá no solamente exhibir parte de esa colección que está archivada y moverla más, sino también traer exposiciones temporales que no necesariamente sean de arte seriado, que pueden ser también de pintura. Al ampliar el espacio se puede ampliar todo eso. Yo siento una cosa, Roberto, y es que lo que no sale en un medio de comunicación no existe. Entonces, si en una ciudad hay un medio de comunicación, porque por la razón que sea, le hace más caso o se paga mejor, la razón que sea, y sale, probablemente la mayoría de la gente no ha ido nunca a esa sala de exposiciones o a ese museo, pero cree que es lo más, porque claro, es que salen todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, todo lo que no sale en un medio de comunicación es como que, pues será de segunda categoría, no existirá. Entonces, Marbella tiene un problema, que es una ciudad grande y yo creo que con muchos recursos culturales, pero que no tenemos periódicos, y como no hay periódicos, pues no salimos, y como no salimos, pues no existimos. Pero eso es una superficie que tú como ciudadano viviendo en tu ciudad, pues sí puedes, no es tan difícil averiguar y conocer, ¿no? Y me gustaría saber cuántos ciudadanos, pues en otras ciudades que suenan muchos algunos museos, cuántos han ido. Pero como suena, es que es muy importante. Eso es totalmente cierto. Antes ya de despedir, que me he quedado ahí con la ampliación del Museo del Grabado, ¿hay alguna novedad? Bueno, el proyecto ya se ha hecho todo lo necesario teníamos aquel proyecto terminado, el proyecto inicial,
Pero luego la Junta, puesto que estamos en un BIC, nos exigió, bueno, exigió durante el tripartito, exigió una serie de excavaciones y de estudios históricos, no se hizo nada, luego hubo que empezar a hacerlo, eso está terminado ya, y ahora lo que se está haciendo es, sobre todos esos estudios y esas conclusiones, hacer las modificaciones que nos ha pedido la Junta que tenemos que hacer en el proyecto. Por tanto, yo creo que en poco tiempo pues tendrá que salir a licitación la obra ya de ampliación. Perfecto, ojalá. Ojalá. Y más, y muy, muy, muy importante, uy, cómo me gustaría ver algún día el Museo de la Ciudad en el Convento de los Trinitarios. Bueno, ojalá. Ojalá, llegará, espero. Vamos, ahora seguro que la última de las preguntas del cuestionario, seguro que a Carmen se vuelve a acordar del convento trinitario. Antes de empezar con ese cuestionario express, nuestras últimas 10 preguntas, ya sabéis, con respuesta muy, muy breve. La pregunta que tenemos que dejarle al invitado de la próxima semana, esa pregunta a ciegas, sin saber cuál va a ser nuestro invitado, ¿qué le preguntarías? Pues yo le preguntaría qué le gusta de Marbella, qué le ata y le engancha a la ciudad. Yo ya lo he explicado, a mí fueron las familias y el alumnado, el Victoria Kent, me hicieron amar Marbella y quedarme aquí. Sorprendente cuando mi vida era moverme, ¿no? Bueno, pues yo le preguntaría qué cosas de Marbella, el paisaje, la historia, el conjunto, la ciudad, qué le ata a la ciudad de Marbella. Una muy buena pregunta. Terminamos con algunas aficiones y gustos. ¿Tienes mascota, Carmen? Sí, sí. He tenido siempre perritas, curiosamente, recogidas siempre de la calle o de la AAA en Marbella. Y después murió mi última perrita, que era el ser más dulce del mundo, que la recogí en la AAA, estaba enferma, y murió en el 2015 con 15 años. 15 años. Y justo un año antes habían aparecido 3 gatitos chiquitos por casa y me los quedé. Entonces ya cuando murió la perrita, Rofita, pues me quedé con los 3 gatitos. Yo ahora tengo 2 gatitas y un gatito muy libre, que acerté con el nombre, les puse el nombre cuando eran chiquititos. Y al macho le puse Ulises. Y acerté fenomenal, porque está viajando continuamente de aventuras. Solo aparece para comer. Qué interesado. Y cuando está enfermo. Sí, sí. Cuando está regular, entonces se queda en casa. Las gatitas no son muy caseras. ¿Tu comida preferida, aquello que cuando empiezas no puedes acabar? Oh, yo soy muy comilona, me encanta comer. Bueno, me gusta todo. Pero me encantan los huevos fritos con patatas fritas y me encanta el cocido madrileño. Qué bueno, qué bueno. El cocido leonés, madrileño, el cocido. ¿Esa ciudad favorita del mundo? No, vale. Marbella, ¿cuál es esa ciudad en la que piensas cuando te dicen ciudad favorita? Hay muchas ciudades que me gustan. Bueno, no sé. Me gusta mucho Cáceres. Me gusta Segovia, me da vitalidad. Así como Ávila me ensombrece, me da tristeza, melancolía, no me gusta, pero huyo rápidamente. Y luego, bueno, pues Florencia, claro. Roma me gusta mucho porque es muy confusa y muy... Sí, sí, es muy verdad. barroca. Es verdad que nunca había escuchado el adjetivo confuso para Roma, que es una ciudad que me fascina y muchísimas veces. Y eso me gusta. Y me gusta ese Florencia adjetivo. puede doler de tanta belleza, Sí, sí, pero a mí la confusión de Roma es interesante, sí es cierto. ¿Escuchas música? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Pues mira, me gusta, no es lo que más me gusta, quiero decir que, pero sí, me gusta música en general, me gusta conocer. Y hay un programa de televisión que me encantó cuando se hizo el de Un país para escucharlo, de Alier Roth, y he descubierto muchísima música que no conocía en ese programa y lo disfruto muchísimo. Ahora ha habido una nueva edición, entonces me gusta conocer cosas nuevas. Qué bueno. ¿Película que has visto más veces? Esa película recurrente que, bien porque te guste mucho o porque cada vez que se te cruce dices, ¿por qué no verla? Hay películas que no te importa ver muchas veces. El Padrino, sobre todo la última, me da igual las veces que pueda verla, no me cansa nunca. Con faldas ya a lo loco, solo por escuchar el final. Bueno, es el final perfecto de una película. Totalmente. ¿No? Y no sé, así ahora me suena eso. ¿Profesión distinta a la actual? Si no te hubieras dedicado, no a la gestión, lógicamente, sino a la docencia, que es
lo que es tu profesión de verdad. Si no te hubieras dedicado a la docencia, ¿a qué te habrías dedicado? ¿Qué otra profesión? Pues es muy difícil, pero hubo un momento en que me dije, si no apruebo las oposiciones este año, porque cuando yo acabé la carrera, era un momento en que salían muy pocas plazas, había pocas plazas. Bueno, hubo algún año incluso que no salieron oposiciones, era muy difícil entrar a trabajar en un instituto. Y hubo un año en que dije, bueno, pues si este año no apruebo, me voy a Roma a hacer restauración. Entonces hubo un momento en que pensé porque me gusta todo lo que tiene que ver con lo manual, me parece que son momentos de muchísima concentración que te aíslan completamente del mundo, ¿no? Entonces me pareció un trabajo no creativo, yo no soy artista, pero sí que me parecía, me atraía. Pero no tengo ni idea, no tengo ni idea. Habría estado chulo. No sé si eres cocinillas. Me encanta ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es tu plato estrella? Muchas cosas me salen muy ricas. El rabo de toro me sale espectacular, pero dicho por cordobeses, ¿eh? Qué bueno, bueno. Se lo diremos a Bárbara, que te invita a su cocina un día a preparar rabo de toro. ¿Un libro que nos recomendarías leer? Da igual que sea actual, antiguo, una recomendación. Pues mira, yo siempre hay un libro que me explotó, que es Poesía y vida de Goethe. Poesía y vida de Goethe. Sí, y es un libro que lo leo y me sigue generando un movimiento interno muy potente. ¿Has caído en las redes de las series? ¿La fiebre de ver series? Sí, mira, he visto este domingo pasado una serie que me ha encantado, Bellas Artes. Me ha parecido espectacular. Bueno, me la he visto, son episodios muy cortitos, el guión me parece impresionante, el actor increíble y creo que da en el clavo de las muchas tonterías que rodean al mundo de la cultura actual. Bellas Artes. Bellas Artes. Pues lo apunto. Y terminamos con esa propuesta que le hacemos a todos los invitados. Si tuviéramos una lámpara mágica con un genio, un único deseo, pero ese deseo tiene que ser un regalo para Marbella. ¿Qué proyecto le regalarías a Marbella? Da igual la dimensión, el coste, es un genio, con lo cual, pero solo es uno. Pues le regalaría que todo el patrimonio histórico de Marbella estuviera perfecto, así. Además, todo restaurado, todo. Nuestro Museo de la Ciudad, todo, con mucha capacidad para divulgar de mil maneras y, bueno, pues puestos a pedir un auditorio, más bibliotecas y mucho dinero para hacer mucha actividad cultural. El genio diría, Carmen, un deseo, un deseo múltiple. Y que no cambiara demasiado Marbella. Ese también es un deseo muy bueno. Carmen, mil gracias por acompañarnos en este cuestionario, por compartir un ratito de tu poco tiempo con nosotros y ha sido un placer charlar de cultura y conocerte un poquito más. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, volvemos por supuesto en el próximo cuestionario. Ya sabéis que este y todos los anteriores, creo que llevamos ya del orden de 40 y pico, los podéis encontrar en nuestra página web rtvmarbella.tv, buscáis el cuestionario y ahí los tenéis todos. Nos vemos en el próximo. Adiós.